Es la última noche, la última cena. La sala está cerrada, el pan está partido, el vino está servido. Jesús mira a los 12 hombres alrededor de la mesa y comienza a hablar de algo que ninguno quiere escuchar. Se va. Los discípulos guardan silencio. Pedro va a hablar, claro. Pedro siempre habla. Tomás va a hacer una pregunta práctica. Y Judas ya salió, con la bolsa bajo el brazo y un pensamiento que guarda solo para sí. Pero es el 12º apóstol quien va a cambiarlo todo. No es el más famoso, no es el más valiente. La historia no registró ningún milagro que él hubiera hecho antes. Y aún así, en medio de ese discurso de despedida, en el instante en que Jesús hablaba de moradas eternas, de caminos y de verdad, fue ese hombre quien abrió la boca e hizo la pregunta que ningún otro se atrevió a hacer. Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Con esa frase, Felipe de Betsaida precipitó una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura Sagrada. La respuesta de Jesús duró varios versículos y reveló de una vez por todas lo que los teólogos debaten hasta hoy: la naturaleza del propio Dios. Pero lo que quizás no sabes es lo que ocurrió después de Pentecostés, después de que el fuego descendió, después de que un hombre sencillo de una ciudad de pescadores partió al mundo cargando un mensaje que la mayoría no quería escuchar. Felipe cruzó Grecia, bajó por Siria, atravesó las estepas heladas de Escitia y llegó, viejo pero no cansado, a una ciudad en Frigia llamada Hierápolis, donde el pueblo adoraba a una serpiente como si fuera un dios. Y fue ahí, rodeado por esa multitud que quería verlo muerto, donde Felipe encontró el final que él mismo había elegido. Elegido, porque cuando le ofrecieron la muerte, hizo un pedido. Pero eso lo vas a entender más adelante. Crucificado de cabeza, a los 87 años de edad. Esta es la historia de San Felipe Apóstol, el hombre que, en el momento más importante de su vida, tuvo el valor de pedir lo que nadie más osó pedir: ver el rostro de Dios. Betsaida es una palabra que hoy no significa mucho para la mayoría de la gente, pero en el siglo I era una ciudad real, pequeña, a orillas del mar de Galilea, una ciudad de pescadores, de redes, de sal y de viento. Y fue en esa ciudad donde nacieron 3 de los apóstoles más importantes de Jesús: Pedro, Andrés y Felipe. Ya en ese detalle hay algo revelador. Betsaida no era Jerusalén, no era el centro del mundo religioso judío, no era la ciudad de los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Era una ciudad de gente común, de gente que vivía del lago, que conocía el trabajo duro con las manos. Y de esa gente fue de quien Jesús eligió a sus apóstoles. Felipe tiene un nombre griego, Filipos. En griego significa amigo de los caballos. Ese nombre inusual para un judío galileo indicaba que Felipe tenía ascendencia helenista, una familia con lazos culturales griegos, y que por ese motivo debía hablar griego con fluidez, además del arameo. Su fluidez en griego sería importante en un futuro próximo. Antes de conocer a Jesús, Felipe era discípulo de Juan el Bautista. No andaba a la deriva, estaba buscando. Era un hombre que ya había tomado la decisión de dejar la vida ordinaria de lado para seguir a un profeta en el desierto, de dejarse bautizar en las aguas del Jordán, de esperar, con una mezcla de esperanza e impaciencia, la llegada del Mesías que Juan anunciaba cada día. Y entonces llegó el día. El Evangelio de Juan narra el encuentro con una sencillez
desconcertante. Al día siguiente Jesús decidió partir hacia Galilea. Encontrando a Felipe le dijo, «Sígueme». Una sola palabra, «Sígueme». No hubo discurso, no hubo explicación, no hubo lista de exigencias. Jesús miró a ese hombre de nombre griego que vivía a orillas del lago, que llevaba quién sabe cuánto tiempo esperando al Mesías, y le dijo, «Sígueme». Y Felipe fue. Pero lo primero que Felipe hizo después de ser llamado fue correr a buscar a un amigo, un hombre llamado Natanael, que más tarde sería conocido como Bartolomé. Y Felipe llegó a él desbordando una noticia que apenas podía contener. Encontramos a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael fue escéptico. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntó con el escepticismo práctico de quien conoce las regiones de Galilea. Y ahí Felipe respondió con 3 palabras que lo dicen todo sobre quién era. «Ven y ve». No discutió, no argumentó, no enumeró los argumentos teológicos. Simplemente invitó a su amigo a ver con sus propios ojos. Felipe era así, directo, práctico, abierto. Un hombre que creía que la verdad no necesita mucha defensa, solo necesita ser vista. Y en las listas de los 12 apóstoles, en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, Felipe aparece siempre en el mismo lugar, el quinto. Siempre después de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Siempre antes de Bartolomé, Mateo y Tomás. Una posición que los estudiosos interpretan como señal de distinción, el primero del segundo grupo de 4. Un hombre de Betsaida, con un nombre griego, que esperaba al Mesías y que, cuando lo encontró, salió corriendo a contárselo a su vecino. Ese era Felipe. El Evangelio de Juan es el único que guarda la memoria viva de Felipe. Los otros 3 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, mencionan su nombre solo en las listas de los 12 apóstoles. Es Juan quien, en 4 ocasiones, saca a Felipe del anonimato y nos muestra quién era por dentro. La primera escena es el llamado, que ya vimos. La segunda es la multiplicación de los panes. Era tiempo de Pascua. Una enorme multitud había seguido a Jesús al otro lado del mar de Galilea. Eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús miró a la multitud hambrienta e hizo una pregunta, no a todos, sino específicamente a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para que estos puedan comer? Juan explica que Jesús hizo esto para ponerlo a prueba. Sabía lo que iba a hacer, pero quería ver cómo respondería Felipe. Y Felipe respondió como respondería cualquier hombre práctico. Hizo las cuentas. 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno recibiera un pedazo. Un denario era el salario de un día de trabajo. 200 denarios era casi un año de salario, y no había suficiente dinero. Felipe vio el problema, calculó, concluyó que era imposible, y reportó lo imposible. Jesús tomó 5 panes y 2 peces, y alimentó a 5,000 hombres. Hay algo profundamente humano en esa respuesta de Felipe. No estaba siendo cobarde, estaba siendo honesto. Es el hombre de la realidad, el que mira los hechos como son, que hace las cuentas antes de prometer, que no infla las expectativas. Y es exactamente ese tipo de persona a quien Jesús eligió tener cerca. No los que nunca dudan, sino los que cuestionan con honestidad. La tercera escena ocurre cerca de la Pascua, en Jerusalén.
Un grupo de griegos, visitantes helenistas, quiere encontrar a Jesús. ¿Y a quién se dirigen? A Felipe, al único apóstol con nombre griego, probablemente el único que hablaba su idioma con fluidez. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe no responde directamente. Va a hablar con Andrés. Los dos juntos llevan la petición a Jesús. Juan notó que esa petición sencilla había tocado algo y registró las palabras que Jesús pronunció a continuación como si fueran una señal. Había llegado la hora. Felipe fue una vez más el puente, el intermediario, el hombre que conectaba mundos diferentes, el mundo judío de Betsaida y el mundo griego del Mediterráneo. Y entonces llegó la cuarta y última escena, la más importante. Jesús estaba hablando de partir, de moradas eternas, de que Él era el camino, la verdad y la vida. Y entonces dijo: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y Felipe, ese hombre que preguntaba, que calculaba, que buscaba, abrió la boca y dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Es una frase de niño, en el mejor sentido. Es la frase de alguien que todavía no lo ha entendido todo, pero que al menos tiene el valor de admitir que no lo ha entendido y de pedir más. La respuesta de Jesús es una de las más densas del Nuevo Testamento. Tanto tiempo llevo con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Con esa pregunta inocente de Felipe, Jesús reveló el corazón de lo que la Iglesia proclamaría para siempre. El Padre y el Hijo son uno. Una pregunta que parecía ingenua generó una de las respuestas más profundas de la historia del pensamiento religioso. Felipe preguntó sin imaginar lo que esa pregunta iba a revelar, pero fue exactamente por eso, por su honestidad desarmada, por su búsqueda sin fingimiento, que Jesús respondió tan completamente. Esa es la contribución de Felipe a los evangelios. No grandes discursos, no milagros espectaculares, no actos heroicos, sino la búsqueda constante de la verdad, el valor de no fingir que ya llegó, y la humildad de preguntar, incluso frente a todos, lo que todavía no entiende. Pentecostés lo cambió todo. Ese grupo de hombres asustados, encerrados en una sala en Jerusalén, recibió el fuego del Espíritu Santo y salió. Salió a las calles, salió a las ciudades, salió al mundo. Felipe también salió. La tradición de la Iglesia, conservada en documentos del segundo y tercer siglo, cuenta que Felipe predicó el Evangelio en varias regiones. Primero por Grecia, luego por Siria, después por Escitia, un vasto territorio en las estepas al norte del Mar Negro, donde vivían pueblos que nunca habían escuchado el nombre de Cristo. Imaginen esto por un momento. Un hombre de mediana edad, nacido en una aldea de pescadores del Mediterráneo, atravesando a pie y a caballo las estepas heladas de Eurasia Central, con su esposa e hijas a su lado, para contarle a personas que nunca había conocido que había un Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó, y que eso lo cambiaba todo. No había carreteras pavimentadas en esas regiones. Había frío, hostilidad, el riesgo constante de ser detenido, golpeado o muerto. Felipe fue de todas formas, con su familia, pero fue en Hierápolis donde la historia llegó a su clímax más dramático. Hierápolis era una ciudad importante de Frigia, lo que hoy es el suroeste de Turquía.
Era famosa por sus fuentes termales y por un culto pagano centrado en una serpiente sagrada. El pueblo local veneraba a ese ídolo con sacrificios y rituales, y los sacerdotes de esa serpiente tenían enorme poder sobre la ciudad. Felipe llegó a Hierápolis y comenzó a predicar, y las conversiones llegaron, muchas según los relatos antiguos, lo que enfureció a los sacerdotes paganos. El momento decisivo llegó cuando las autoridades locales obligaron a Felipe a presentarse ante el templo y a ofrecer sacrificios al ídolo. Felipe se negó, y algo que nadie esperaba ocurrió. La serpiente del templo mató a 3 personas, y Felipe, invocando el nombre de Cristo, las resucitó y destruyó el ídolo. El milagro convirtió a una parte de la población, pero enfureció a las autoridades romanas, que veían en Felipe un agitador de multitudes, un subversivo que destruía el orden religioso de la ciudad. La sentencia fue rápida. Felipe sería crucificado. Y aquí está el detalle que marca para siempre quién era. Al conocer la sentencia, Felipe pidió explícitamente que lo clavaran de cabeza. Se sintió indigno de morir de la misma manera que Jesús. Era el mismo pedido que Pedro había hecho en Roma años antes, y por el mismo motivo. Felipe fue crucificado de cabeza en Hierápolis. Tenía 87 años. 87 años. Había vivido toda una vida. Había salido de Betsaida joven y llegado a Hierápolis viejo. Y aún así, cuando llegó la hora, no pidió clemencia. Pidió solo que lo crucificaran de la manera correcta para él, con la cabeza abajo, para no ser confundido con su Señor. Las reliquias de Felipe fueron guardadas en Hierápolis durante siglos. Ahí, donde había predicado y muerto, los cristianos construyeron una basílica llamada Iglesia del Sepulcro para honrar al apóstol. Los pisos de mármol de esa basílica fueron tan desgastados a lo largo de los siglos que los arqueólogos modernos pueden ver claramente dónde pisaban los peregrinos, una generación tras otra, durante cientos de años. El piso de mármol desgastado. Cada surco es la marca de una rodilla que se dobló, de una oración que fue dicha, de un corazón que quiso estar cerca del lugar donde ese hombre había vivido y muerto. Entre la antigüedad y la Edad Media, las reliquias de Felipe fueron trasladadas a Roma, junto con las de Santiago el Menor, y depositadas en la Basílica de los Santos 12 Apóstoles, dedicada inicialmente solo a los 2. Fue el día de ese traslado el que la Iglesia comenzó a celebrar como fiesta de los 2 apóstoles. Por eso, hasta hoy, cada 3 de mayo, la Iglesia celebra a San Felipe y a Santiago. Pero 2000 años después, la historia de Felipe tuvo un capítulo que nadie esperaba. En 2011, el arqueólogo italiano Francesco D'Andria anunció al mundo un descubrimiento extraordinario. Durante excavaciones en Hierápolis, había encontrado lo que cree que es la tumba original de Felipe. La tumba estaba en el corazón de aquella basílica del siglo IV, sin reliquias. Habían sido removidas siglos antes, pero con inscripciones en griego antiguo grabadas en las paredes, venerando explícitamente a Felipe, el apóstol. 2000 años de guerras, imperios, terremotos y olvido, y el nombre de Felipe seguía ahí, grabado en piedra, en griego, en el lugar donde había muerto. La devoción a San Felipe atravesó los siglos en las imágenes que la Iglesia produjo a lo largo del tiempo. En pinturas y esculturas aparece casi siempre con una cruz en forma de X.
el modo en que fue crucificado, a veces con el Evangelio en las manos, a veces con panes, recuerdo silencioso de aquel día a orillas del mar, cuando él hizo las cuentas y Jesús ignoró las cuentas. Pero lo que permanece por encima de todo es aquella pregunta de la última cena: Señor, muéstranos al Padre. Los teólogos cristianos debatieron durante siglos la naturaleza de Dios. Se convocaron concilios, se escribieron credos, se libraron guerras en busca de esa respuesta. Y al principio de todo está un hombre sencillo, de una ciudad de pescadores, que cuestionó a Jesús en el momento más solemne de la historia del cristianismo y dijo lo que sentía: quiero ver. Todavía no he visto, muéstrame. No la respuesta a ti, sino la sed por la verdad. La misma sed que llevó a Felipe del Jordán hasta Hierápolis y que al final costó todo y valió todo. Hay una belleza extraña en esta vida. No es una vida de certezas, es una vida de búsqueda eterna de la verdad, de preguntas honestas, de una fe descalza que no fingía entender más de lo que entendía. Felipe no era el apóstol más elocuente, no era el más valiente en los momentos de peligro, era el más honesto, el que preguntaba cuando tenía dudas, el que no mentía sobre el tamaño del problema, el que decía ven y ve, porque la verdad no necesita intermediarios. Y quizás sea exactamente por eso que su historia es venerada hasta hoy, después de más de 2000 años. Porque hay un Felipe en todo aquel que alguna vez se sentó frente al misterio de Dios y pensó: yo creo, pero sigo en la búsqueda eterna de tu verdad. San Felipe Apóstol, ruega por nosotros. Nos vemos en el próximo video, con una historia más que atravesó el tiempo para llegar hasta ti.